Seguimos haciendo tiempo para buscar de nuestro Dios en todo momento. Aquí mostrándoles un ejemplo nuevamente de que no es tan solo en los momentos cuando vamos al trabajo o salimos del trabajo para la casa, sino en cualquier momentito que tenemos, aún esperando en la sala de un médico, haciendo una gestión del gobierno, en cualquier momento. Podemos sacar nuestro teléfono y en vez de pasar 15 o 20 minutos mirando Facebook y Twitter y Instagram y todas esas cosas, podemos pasar unos segundos, unos minutos pensando en la palabra de Dios. Y hoy me gustaría discutir un tema que ha surgido en estos tiempos debido al acceso que tenemos, ¿no? Tenemos programas como este al instante, ¿no? Y la tendencia de muchos, incluyendo cristianos, es de alejarnos entonces de la congregación, de la iglesia, y mantenernos haciendo otras cosas pensando que eso es suficiente. Pero el mandato de nuestro Dios, el mandato que leemos en las Escrituras, es que debemos de congregarnos, que tenemos que ser parte de un cuerpo de Dios. Y a eso les quiero llevar hoy en un pasaje en Hebreos, capítulo 10, comenzando en el verso 23, nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es Él que prometió, y consideramos los unos a los otros para provocarnos al amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, quiero exhortarte que si tú eres una de esas personas que ha dejado por unas razones u otras de ir a la iglesia, que reconsideres la invitación que Dios te está haciendo a ser parte del cuerpo. Y ya lo leímos ahí. No debemos dejar de congregarnos, porque el plan de Dios para con nosotros desde el principio es que seamos parte de un cuerpo, que sirvamos en comunidad. Yo lo veo hasta en el mismo Génesis, si te acuerdas. Dios crea todas las cosas, los cielos y la tierra, los animales, y al final de cada cosa, al final de cada día, mira lo que hizo y vio que era bueno, nos dice. Y crea otras cosas más y lo mira al final y dice que es bueno. Pero Dios luego crea al hombre y es la única cosa que dice que no es bueno. No le gustó que el hombre estuviera solo. Y entonces crea a su esposa, la mujer Eva. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos solos, y eso es un problema más grande que quizás podemos discutir en otro programa. Porque no estás solo, Dios siempre está contigo y Dios quiere que te relaciones con otras personas también. A veces nuestras personalidades son tal que somos un poco tímidos o introvertidos y se nos hace bien difícil interactuar con otros. Está bien, no hay nada malo en eso, pero debemos empujarnos
poco a poco, para seguir esa visión que Dios tiene para con nosotros. Esa es parte de nuestra carga, por decirlo así, que llevamos también a los pies de Jesús. Y Él puede transformarlo. Eso es lo grande del caso, ¿no? Y los ejemplos son muchos. Siempre me acuerdo un pastor famosísimo acá en los Estados Unidos, John Piper, decía que cuando él estaba aún en la universidad, tenía miedo de hablar en público al punto de que se enfermaba, vomitaba, temblaba. Pero Dios cambió eso de una manera increíble y hoy le habla a miles de personas. O sea que Dios puede cambiar nuestras vidas, nos puede ayudar. No quiere decir que todos nosotros vamos a hacer eso, pero quiere decir que no debemos cerrarnos a la visión de Dios, porque esa es la manera que yo soy. La visión de Dios, como vemos en este pasaje, es que nos mantengamos firmes en la fe, y parte de mantenernos firmes en esa fe, como leímos ahí, es que nos exhortemos los unos a otros. ¿Para qué? Para provocarnos al amor y las buenas obras. Para provocarnos al amor y las buenas obras. O sea, nosotros nos apoyamos los unos a los otros. Yo sé que la iglesia tiene muchas debilidades y a veces no vemos esa visión realizada. Pero yo te exhorto a que confíes en Dios, que si tú estás pasando por una situación así, que no se ve ese amor fraternal en tu iglesia, que lo pongas en oración a Dios, que puede hacer milagros, para que ese amor empiece a fluir, porque esa es la visión que Dios tiene para contigo. Si tú no has visitado ninguna iglesia, pues tienes la oportunidad de visitar varias y orar a Dios para que te guíe. Pero tienes que poner esto como parte del plan que Dios tiene para contigo. Yo sé que ya estás pensando en las cosas de Dios, sacando el tiempo para hacerlo prioridad. Ahora es necesario que demos el próximo paso y nos vayamos a congregar a una iglesia. Y aunque sea difícil un poco al principio, tomar ese paso de ir y darle la mano a alguien y escuchar la palabra de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos buscar, una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Eso es lo más importante. No que tengamos un pastor que sea bien cómico y nos dé todas las historias de su vida. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Que el pastor esté enfocado en la palabra de Dios. Si está ahí, si el pastor se está enfocando en la palabra de Dios, de ahí podemos crecer y trabajar en otras cosas para nuevamente que se coseche el amor, que se coseche las buenas obras en las cosas que yo a lo mejor no sea tan fuerte. Mi hermano puede ser fuerte y puede ayudarme. Y de la misma manera, en las cosas que yo soy fuerte, a lo mejor hay personas que no son tan fuertes y podemos ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. Así que vamos a exhortarnos en la palabra que dice. Y esto nos dice el pasaje con la vista, lo que hemos hablado, ¿verdad? Con la vista eternal, sabiendo que el día se acerca y que no nos vale de nada estar peleando, trayendo a las otras personas más bajo, criticándolos, sino exhortándonos a las buenas obras y al amor. Eso es para las personas que tienen que empezar a asistir a una congregación, a ser parte de un cuerpo más regularmente. Por otra parte, habemos algunos de nosotros que vamos a la iglesia fielmente todos los domingos y eso es todo lo que hacemos. Y de la misma manera quiero exhortarte a que saques más tiempo para buscar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios fuera de la iglesia. Porque no es suficiente
ir a la iglesia un domingo, escuchar la palabra de Dios por media hora y pretender que podemos subsistir el resto de la semana con ese poquito que tenemos ahí. Cuando nuestro espíritu, igual que nuestro cuerpo, necesita comida todos los días, nos pide el pan de vida que es nuestro Dios todos los días. Así que vamos a renovar ese compromiso a seguir la palabra de Dios tal y como es, aún en esta parte que nos pide que nos congreguemos, que nos exhortemos los unos a los otros, que escudriñemos la palabra todos los días, haciendo tiempo.